Revelado. Los escalofriantes secretos de brujería que embrujan a 1 millón de víctimas en lo oculto. La noche caía sobre el barrio como una sombra opresiva, envolviendo cada rincón en un manto de inquietud. Clara, con los pies cansados tras horas de limpiar en la soledad de la oscuridad, caminaba rápida, mirando con desesperación el camino que la llevaba a casa. Las luces parpadeantes de las calles, antes reconfortantes, parecían burlarse de ella, y los vibrantes murales de colores vivos eran recordatorios crueles de una vida que deseaba para su hijo, Diego. Un miedo casi palpable se instalaba en su pecho mientras pensaba en las tentaciones y peligros que acechaban en cada esquina, como serpientes esperando a que su pequeña presa se acercara. Algo estaba mal en el aire aquella noche. Los murmullos de los vecinos, normalmente llenos de risas y complicidad, se habían transformado en cuchicheos furtivos. Al pasar por un oscuro pasillo, Clara se detuvo en seco. Ante ella, extraños símbolos estaban pintados en la pared, formas que parecían retorcerse con vida propia, evocando mitos que su abuela le había contado de niña. Su corazón latía con fuerza, un sudor frío comenzó a correr por su espalda. Esto no es simple superstición, pensó, resonando en su mente los ecos de advertencias antiguas. Al llegar a casa, las luces estaban apagadas, pero la risa de Diego resonaba en el aire, extraña y distante. Clara abrió la puerta y encontró a su hijo sentado en el suelo, dibujando esos mismos símbolos con una devoción inquietante. «Diego, ¿qué haces?», preguntó con una voz temblorosa, pero él no la escuchó. Parecía atrapado en su propio mundo, como si una fuerza oscura lo hubiese poseído. Clara sintió que el pánico la invadía. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Los susurros del barrio la llamaban, pero los rostros de sus vecinos estaban cubiertos por la sombra de un secreto aterrador. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La tensión creció en el aire. Ella necesitaba respuestas. Buscó al curandero, atraída por su aura de misterio. La multitud lo miraba con reverencia y miedo, y él le prometió curar lo que acechaba a su hijo. Clara, desesperada, aceptó sin pensarlo. Sin embargo, en su interior, el instinto la advertía que algo no estaba bien. Los rumores sobre niños desaparecidos rondaban como sombras en la penumbra. Una noche, decidida a descubrir la verdad, Clara se adentró en las oscuras calles del barrio. A cada paso, la atmósfera se volvía más opresiva. El aire pesaba como una losa sobre su pecho. La luna llena iluminaba su camino, pero la luz parecía burlarse de su valentía. Encontró un lugar oculto, un lugar que respiraba terror y secretos. Ahí, los rituales del curandero revelaban su verdadero rostro, tanto más oscuro de lo que imaginaba. Los niños que prometía ayudar eran, en realidad, sacrificios en un juego macabro. A medida que la revelación se hacía presente, un grito desgarrador resonó en la noche. Clara sintió como si el corazón se le detuviese. Se quedó inmóvil, el pánico inundando su mente. Algo dentro de ella supo que debía enfrentarse a este monstruo que se disfrazaba de Salvador, pero las sombras del miedo la rodeaban y el verdadero terror apenas comenzaba a desvelarse. La noche se espesaba y el silencio era aplastante. Clara se encontró atrapada en un laberinto de pensamientos e imágenes perturbadoras. El grito que había escuchado seguía reverberando en su mente como un eco de desesperación.
Volvió sobre sus pasos, guiada solo por el instinto de proteger a su hijo. ¿Y si Diego ya estaba atrapado en la red de aquel curandero? ¿Y si ella era la siguiente? Al llegar a casa, la puerta crujió, como si la casa misma temiera lo que podía entrar. La oscuridad era casi palpable, y la risa de Diego había silenciado cualquier rastro de calma que quedara. El aire estaba helado, y su corazón se aceleró. Las sombras parecían alargarse hacia ella, ansiosas por atraparla. Con manos temblorosas, encendió la luz. Lo que vio hizo que una ola de horror la atravesara. Los símbolos estaban por todas partes, ahora también en el suelo, en los muebles. El pequeño había llenado cada rincón de esa inquietante escritura. Diego. Su voz salió como un susurro, entrecortada por el miedo. Pero su hijo no respondía. Estaba sentado en el suelo, mirando un punto fijo en la esquina de la habitación, como si escuchara una melodía que solo él podía oír. Clara se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un reto a la voluntad de la oscuridad que se apoderaba de su hogar. En el rincón, una sombra más oscura que la misma noche comenzó a tomar forma. Era apenas un contorno, pero en él había un peso, una maldad palpable. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, un miedo atroz que la invitaba a huir, pero no podía dejar a su hijo. Con un grito ahogado trató de moverlo, de apartarlo de ese objeto de atracción malévola. «Diego, ven aquí». Justo entonces la sombra pareció cobrar vida. Se lanzó hacia ella como un lobo al acecho y el aire se volvió denso. Clara gritó, pero ni siquiera sus propios ecos parecían devolverle la voz. Un aliento helado recorrió su cuello, haciéndola estremecer. La oscuridad era su única respuesta y, en ese instante de pánico, comprendió que el verdadero terror no era lo que estaba allá afuera, sino lo que se había infiltrado en su propio hogar. Sin pensarlo, tomó a Diego en brazos y corrió hacia la puerta. Pero al intentar abrirla, ésta se negó. El miedo le encadenaba el corazón. La risa de su hijo se tornó en un grito estridente que hizo temblar las paredes. «¡Déjamelo ir!», resonó la voz de un extraño, y Clara quedó paralizada. La figura del curandero apareció en la entrada, su rostro desfigurado por una sonrisa macabra. «No puedes llevarte lo que me pertenece». «Él es mío», murmuró. La desesperación llenó a Clara, pero el instinto de madre la impulsó a seguir adelante. En un acto de valentía o locura, empujó la puerta con todo su pesar y se encontró en el umbral de una noche aún más oscura. Los vecinos observaban. Sus rostros eran sombras vacías. Sus ojos reflejaban una devoción aterradora hacia aquel ser. «¡No! ¡No! ¡Diego, no!», clamó, aferrándose a su hijo mientras la multitud se acercaba. Fue entonces cuando el curandero, alzando las manos en un gesto ritual, comenzó a murmurar palabras antiguas. La tierra tembló a sus pies, y un temblor de pánico ruñó a los rostros del barrio en una mueca de horror. Clara sintió que la sombra a su alrededor se apoderaba de su esencia. «¿Qué has hecho?», preguntó, con el corazón en un hilo. La risa macabra resonaba en sus oídos mientras los símbolos brillaban con una luz siniestra. La verdad golpeó su mente. La oscuridad había estado acechando no solo a su hijo, sino a todos los que vivían allí. «Todo tiene un precio», dijo el curandero, y Clara sintió que el peso de esas palabras caía como un ladrillo sobre su pecho. «Para salvar a Diego, tendrás que hacer un sacrificio». La incomprensible presión del momento la hizo tambalear. Clara sabía que cada decisión traería consecuencias, y la elección parecía casi tan oscura como el propio ritual. La noche aún no había terminado, y la sombra acechante aún tenía planes para ellos. ¿Cuál sería el sacrificio que debería hacer? ¿A quién tendría que entregar para salvar a su hijo y sus almas de las garras del horror? La respuesta se cernía sobre ella, a punto de estallar.
Estaba dispuesta a perderlo todo por el miedo que se había apoderado de su vida. El aire se tornó más denso, como si la noche se hubiera apoderado de todo a su alrededor. Clara miró a Diego, que seguía atrapado en su trance, la mirada vacía reflejando un terror que ella no podía comprender. El curandero sonrió, cada vez más confiado, como si se deleitara con su agitación. «Los antiguos rituales tienen su precio, querida madre», continuó el curandero, su voz como un susurro de serpiente. «Pero lo que necesitas saber es que ya has pagado una parte. Cada día que has vivido aquí alimentaste el ciclo. No entiendo qué has hecho, devuélvemelo», gritó Clara, su voz rasgada por el miedo y la angustia. Pero en su interior, una parte de ella comenzaba a entender. Se preguntaba cuántas almas habían sido atrapadas antes que la suya, cuántas otras madres habían estado en su lugar, buscando desesperadamente recuperar lo que el oscuro mundo a su alrededor había reclamado. La multitud que rodeaba su hogar susurraba, mostrándose como sombras, conformando un coro macabro que parecía celebrando el sacrificio que estaba por venir. «No estás sola», le dijo una voz en el borde, un vecino de ojos vacíos que antes había saludado con confianza y cercanía. «Todos estamos unidos en esta elección». ¿Unidos? ¿En qué? ¿Qué han ofrecido a cambio? Clara sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor mientras las risas se elevaban, llenando el ambiente hasta que se sintió ahogada por el horror de la realidad. Las manos que solían ser amistosas ahora eran herramientas de la oscuridad, un juego cruel que le retorcía el estómago. «Los que ofrecen un sacrificio», continuó el curandero, «fortalecen la conexión, su poder se multiplica. Solo tienes que elegir. Elige en quién traspasar las cadenas de la oscuridad». Clara se sintió abrumada. La pregunta se cernía en el aire, como un hacha sobre su cuello. Podía sacrificar a alguien de la comunidad, un extraño, alguien que no conocía, o su mente giraba en el laberinto de posibilidades. Podría intentar salvar a Diego ella misma, pero a un costo desastroso. La risa de su hijo la sacudió, como si él también estuviera en algún lado de la lucha llamándola. «¡Mamá!» Sonaba como un eco distorsionado, un grito que bailaba entre el plano de la realidad y la locura. Clara no podía aguantar más. Se lanzó hacia el curandero, donde la sombra parecía nacer de sus manos. «¡Déjalo ir! ¡Te lo suplico!». La desesperación la hacía más fuerte, y rememoró cada momento con Diego, cada risa, cada abrazo. La luz de su amor era un faro en medio de la oscuridad que la rodeaba. Pero el curandero no se movió, mantenía su lugar como una roca. «A veces, el amor no es suficiente», dijo en un tono casi melancólico. «A veces, lo que realmente buscas está en un sacrificio aún mayor». Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. La presión iba más allá de lo soportable. Un destello de luz apareció en su mente, una idea desesperada. ¿Y si podía confrontar la sombra, no con odio, sino con amor? Pero quizás el amor no se bastaba por sí solo. En un arranque de coraje y locura, se dirigió a la sombra que acechaba a su hijo, a la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Fue entonces cuando sintió una conexión profunda con el miedo, uno que la unía a cada vecino, a cada alma que había sido arrastrada a esta pesadilla. «Diego, escucha, no estás solo, yo te traigo», gritó mientras el poder del ritual comenzaba a alzarse a su alrededor. De repente, una risa inquietante resonó a su alrededor, y el curandero alzó la vista. Clara comenzó a sentir que el aire se volvía frío, el tiempo se congeló, y una fuerza indescriptible comenzó a girar en su interior. Pero el precio para romper el vínculo con la oscuridad aún debía ser pagado. ¿Qué estaba dispuesta a perder para salvar a su hijo? El suelo tembló de nuevo, y en un instante un grito desgarrador emergió del corazón de la noche. Clara comprendió que el sacrificio no solo se trataba de dar algo,
sino de enfrentar sus propios demonios. Y en el fondo, eso significaba confrontar algo que jamás había imaginado. ¿Qué elegirá?, murmuró el curandero, sus ojos destilando una malevolencia aterradora. La decisión estaba en sus manos, pero las sombras la acechaban, queriendo devorar su alma. Un silencio tenso envolvía el ambiente mientras todos esperaban su respuesta. Un sacrificio más personal, uno que podría dejarla vacía, o quizás uno que requiriera que ella se plantara firme en una decisión irrevocable. Y en ese instante la pregunta se deslizó dentro de ella. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su propia vida por salvar a su hijo? Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino, el viento sopló, y una figura oscura emergió del fondo, un ser que nunca había visto, pero que traía consigo un toque de la verdad que tanto temía. El verdadero sacrificio ya ha sido reclamado, susurró. La oscuridad comenzó a cerrar el círculo, y Clara se dio cuenta de que su elección podría encender una batalla que cambiaría su destino para siempre. ¿Quién eres?, preguntó, y su voz tembló, mientras la oscuridad se agigantaba a su alrededor. Pero la figura, ya cerca, no respondió. En ese momento, Clara se dio cuenta de que la verdad no solo cambiaría su destino, sino que podría arrastrar a todos los que amaba. Sabía que debía actuar rápido antes de que la sombra reclamara lo que tenía. «Madre, ayúdame», gritó Diego, y el eco resonó en su corazón como un balazo. El sacrificio se acercaba, pero su decisión estaba todavía en el aire, a punto de desatar una tormenta que podría consumirlos a todos. ¿Sería capaz de hacer lo que el destino le exigía? La figura oscura se acercó, casi flotando sobre el suelo, emanando una aura de caos y confusión. Clara se sintió atrapada en su propia mente, cada pensamiento una cadena que la mantenía atada a la lucha entre el amor y el sacrificio. La voz del curandero se convirtió en un eco distante, empalideciendo ante el terror que la envolvía. «Diego, escúchame, por favor. Dime qué hacer», gritó. La desesperación brotaba de su pecho como un manantial desbordado. Pero en lugar de una respuesta, solo recibió un jadeo profundo de su hijo, una manifestación del dolor y del miedo que lo atormentaba. «Clara», dijo la sombra, su voz un murmullo que parecía capaz de deslizarse entre las grietas de su razonamiento. «Lo que buscas está más allá de lo que has imaginado. El amor, la vida, el dolor, todo se entrelaza en esta danza de sacrificios». El aire pulsó con energía, y las sombras a su alrededor comenzaron a girar, como un remolino ansioso por devorar la luz del día. Clara miró a su hijo, sus ojos llenos de temor y confianza simultáneamente. Ese niño era su todo, su razón de ser, y no podía permitir que se convirtiera en una víctima más del oscuro ritual. «No te dejaré solo», exclamó, sintiendo que sus venas ardían de determinación. Se dirigió hacia la figura sombría, que la estudiaba con una mezcla de curiosidad y malicia. Un instante parece eterno en el que el destino esperaba su elección. «¿Te atreverías a desafiarme?», preguntó la sombra. «¿Aún piensas que el amor puede vencer esta oscuridad?» «Sí», gritó Clara, su voz resonando en el aire cargado. «Soy su madre, y eso es lo que me hace fuerte. No voy a dejar que el miedo me controle». El curandero se rió burlonamente, como si Clara fuera solo un niño jugando en el parque. «Las palabras son fáciles, querida madre, pero el sacrificio no lo es. Este es un camino que jamás imaginaste recorrer. Yo elijo a mi hijo». Clara pronunció las palabras con una ferocidad desconocida, elevando su voz sobre el estruendo de risas y murmullos que la rodeaban. La sombra parecía temblar, su esencia oscura titilando como una llama arrasada por el viento. Entonces, en ese momento de inquebrantable decisión, sintió cómo el poder comenzaba a fluir de ella, como un torrente de luz que atravesaba la oscuridad.
Las sombras que antes parecían amenazantes, ahora retrocedían ante su fervor, como si temieran el ardor de su amor. El rostro del curandero se tornó sombrío. El juego que había estado disfrutando empezaba a desmoronarse. Pronto descubrirás, Clara, que no hay poder sin un precio. El aire se tornó más frío, y Clara sintió cómo la realidad comenzaba a distorsionarse, apretando su pecho. En su corazón, entendió que cada decisión, cada sacrificio, tendría repercusiones más allá de su entendimiento, y que la batalla apenas comenzaba. ¡Diego! El grito escapó de su garganta con tal fuerza que pareció romper el hechizo. La luz que emanaba de Clara comenzó a envolver a su hijo, resonando en las fibras más profundas de su ser. La multitud observaba con ojos vacíos y silentes, como sombras desprovistas de vida, atónitas ante la lucha que se desarrollaba entre la oscuridad y la luz. Clara sintió cómo el suelo se sacudía, el eco del ritual resonando en cada rincón, exigiendo la culminación. El sacrificio siempre se cobra. ¿Qué estás dispuesta a perder?, se burló el curandero, su voz colándose por su mente como un veneno. Justo cuando Clara pensaba que todo estaba perdido, la figura oscura se desvaneció, y en su lugar, un destello de una realidad alternativa surgió. Imágenes vívidas de un futuro en el que los árboles susurraban secretos, y el aire estaba cargado de risas sanadoras, se proyectaron en su mente. Pero con eso vino la comprensión. No solo estaba en juego la vida de Diego, sino también la de cada alma atrapada en la telaraña de esas sombras, una lucha colectiva, donde su sacrificio podría significar la liberación de todos. «Mamá, ayúdame», gritó Diego nuevamente, sus ojos reflejando la necesidad desesperada de algo más que una simple decisión. Y así, con el tiempo corriendo como un río desbordado, Clara comprendió que la verdadera batalla no era solo por salvar a su hijo, sino para romper la maldición que se cernía sobre su hogar. Pero el precio podría ser mayor de lo que nunca había imaginado. La figura oscura volvió a asomarse entre las sombras junto al curandero, y Clara supo que dar el siguiente paso podría significar la caída de todos. La oscuridad se preparaba para reclamar lo que era suyo, y el sacrificio se cernía. «¿Cuál será tu elección, Clara?», murmuró la figura, mientras el miedo se introducía como un cuchillo helado en su corazón. En ese instante, la verdad estaba a la vista, y lo que ella eligiera podría cambiar su destino y el de todos los que conocía. La oscuridad se espesó, como si una niebla fría se asentara sobre ellos. Clara temblaba, su mente llena de imágenes desgarradoras, pero sabía que debía actuar. La sombra frente a ella tenía un poder que no comprendía del todo, pero su amor por Diego encendía un fuego en su interior que la mantenía erguida. «Yo elijo la luz», gritó, intentando proyectar su furia y amor. Sin embargo, las risas del curandero resonaron en su cabeza, un eco perturbador que amenazaba con romper su determinación. «Esa luz solo te llevará al caos, querida. ¿No lo ves? Cada acción tiene su consecuencia. Ese caos ya está aquí, y no permitiré que te lleves a mi hijo», replicó con voz temblorosa, pero firme. Clara sintió cómo una presión constante se apoderaba de su pecho, como si el mundo entero buscara aplastarla bajo su peso. A su alrededor, los rostros ausentes de las sombras parecían alimentarse de su pavor, cada uno incapaz de romper el hechizo que los mantenía atrapados. El curandero alzó una mano, una sombra serpenteante emergió de su palma, deslizándose hacia Diego. «Tú también lo sientes, hijo mío. La libertad está al alcance. Solo necesitas ceder a la oscuridad». Su voz era suave, casi cálida, pero Clara la cortó al instante, como un rayo atravesando la tormenta. «No, Diego, no lo escuches. La oscuridad no es tu amiga». Las palabras salieron de su boca como un mantra, y mientras lo hacía,
vio cómo la sombra comenzaba a absorber la luz que rodeaba a su hijo. Su corazón se encogió y el pánico la invadió con más fuerza. ¿Qué harías para salvar a los que amas? ¿Estás dispuesta a perderlo todo, a ti misma?, preguntó la figura, su sonrisa como un corte helado en la luz que Clara trataba de proyectar. La multitud a su alrededor seguía en silencio, incapaces de actuar, como si sus almas estuvieran atrapadas en un limbo. ¿Por qué no intervenían? ¿Por qué se rendían? Todas esas imágenes vivas de Diego y el futuro que pudieran tener se desvanecieron en un instante, llenando cada rincón de su mente con recuerdos de un pasado feliz y momentos compartidos. A medida que Clara luchaba por mantener la luz, un susurro la rozó, suave pero penetrante. Tus amigos, tus vecinos, tú eres la única que puede romper la maldición. Clara sintió las palabras como una carga sobre sus hombros. Ser la única era una responsabilidad abrumadora, y si fallaba, la sombra a su alrededor se agigantó, los murmullos de la multitud cambiando a un coro de desesperación. «Mamá, por favor», suplicó Diego, sus ojos ahora inyectados de terror mientras la oscuridad comenzaba a consumirse. Clara entendió que la respuesta estaba en sus manos, pero no podía entregarse a la duda. «Yo elijo pelear, te desafío», gritó, la fuerza de su voluntad resonando en cada nota. Con eso, un destello de luz salió de su pecho, intensificando el espacio a su alrededor, chocando contra la sombra como un rayo contra la tormenta. Pero de repente el curandero levantó su otra mano. «Si luchas, habrás elegido el camino del sacrificio. Entonces, dime, Clara, ¿qué estás dispuesta a pagar?» Su voz se volvió grave, como un retumbar de tambores de guerra, trayendo consigo un temblor en la tierra. «Todo lo que sea necesario», respondió Clara, su voz fiel pero al borde de quiebre. La luz a su alrededor titiló, vacilando entre la esperanza y la desesperación. Mientras su poder llenaba el aire, una voz interna le susurró los secretos del sacrificio, lo que había que ofrecer, lo que ella temía perder. «Diego», murmuró el rostro pálido de su hijo, inyectando una brasa de terror y amor en su corazón. La presión se intensificó y ella se dio cuenta de que al elegir salvarlo, su destino se entrelazaba con el de aquellas almas perdidas, y lo que sería un posible futuro se tornaba sombrío. «¿Te gustaría ser libre, incluso a costa de su alma?», preguntó la oscuridad, con una voz que parecía emanar desde las entrañas de la tierra misma. Clara retrocedió aprehensiva. Era una elección que no había contemplado, pero antes de que pudiera pensar más, un grito desgarrador atravesó el aire, la voz de Diego resonando de nuevo. «Mamá, por favor, no me dejes solo». Esa súplica la atravesó como un cuchillo. Un hilo de luz, encadenado a la desesperación, se formó entre ella y su hijo. ¿Qué haría? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su vida y la de otros? La presión la estaba aplastando, y la sombra parecía recluirse, como si estuviera a la espera del movimiento final. Ahora la tensión llenaba el ambiente. Clara miró al curandero, desafiando su poder. «No voy a dejar que me lleves. El amor es más fuerte que cualquier maldición», gritó, aguardando la respuesta, preguntándose si en su fervor podía arriesgarlo todo. Pero, ¿qué ocurriría si las sombras exigían más de lo que estaba dispuesta a dar? Mientras la oscuridad se cernía, el eco de su propio sacrificio resonó en su mente, llenando su corazón de incertidumbre. «Todo sacrificio trae consigo la verdad», murmuró la figura sombría, levantando las manos hacia el cielo, mientras la realidad temblaba como un frágil cristal a punto de romperse. El silencio se apoderó del lugar, y solo el sonido de su corazón latente en su pecho acompañaba el caos inminente. ¿Se atrevería a pagar el precio que la oscuridad exigía? La figura oscura sonrió, mientras Clara comprendía que su decisión definiría no solo su destino, sino el de cada alma que había tocado.
Pero esa verdad ya podría ser demasiado tarde para retroceder. La luz que Clara lanzó hacia la sombra parecía hacer retroceder al curandero, pero solo momentáneamente. Una risa escalofriante surgió de su pecho, resonando como un eco de una tormenta lejana. ¿Crees que podrás ganar con solo gritar? El amor no es suficiente, querida. La oscuridad siempre exige más. Clara sintió los latidos de su corazón como un tambor de guerra. La multitud, atrapada en un estado de parálisis, comenzó a moverse levemente, los rostros de sus vecinos mezclando temor y resentimiento, reflejando la lucha interna que todos enfrentaban. «¡Despierten! ¡Ayúdenme!», gritó, su voz desgarrándose mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de su energía y determinación. De pronto, un hombre del grupo, uno que Clara reconocía vagamente como un antiguo amigo, se atrevió a dar un paso adelante. «Clara, no estás sola. Lucharemos contigo». Las palabras resonaron como un eco revitalizante, pero la figura oscura lo despreció con un gesto despectivo. «¿Y cuál es su precio también? ¿Está dispuesto a sacrificar lo que más ama?» El curandero miró a su hijo, un brillo pervertido en su mirada. El miedo se arraigó en Clara. ¿Quién estaba dispuesto a arriesgarse por ella? ¿Y qué saldría de esos sacrificios? La sombra a su alrededor parecía alimentarse de las dudas, creciendo más fuerte a cada momento. Pero entonces un murmullo abrumado comenzó a correr entre la multitud. «No podemos dejar que esto suceda. No podemos». Aquellos murmullos eran ecos de esperanza, de voluntad compartida. La figura sombría, ahora surgida como gigante en medio de la noche, lanzó una mirada inquisitiva hacia el grupo. ¿De verdad creen que podrían desafiarme? Cada uno de ustedes tiene algo que perder. Olviden la luz, es un espejismo. Declaren su lealtad y serán recompensados. La tensión se hizo palpable. Clara sintió como sus músculos se tensaron y sus instintos la empujaron a gritar. «¡No! ¡No podemos perder nuestra humanidad! ¡No podemos renunciar a lo que somos!». Pero sus palabras se ahogaron en un clamor creciente que envolvía a los demás. El curandero sonrió, disfrutando el espectáculo. Esa es la esencia de la humanidad, querida. El deseo, la codicia, todo se convierte en cenizas ante el poder verdadero. Dejen que la oscuridad les muestre el camino a la libertad. Mientras Clara luchaba por mantener la fe en sus vecinos, recordó historias de sacrificios hechos por amor en su familia. Las historias de aquellos que habían resistido a las sombras y habían encontrado la manera de brillar en la adversidad. De repente, sintió que la luz dentro de ella crecía contra todo pronóstico. No era solo su lucha, sino la de todos, unida en un mismo sentir de amor y camaradería. «¡Diego!», gritó, su mirada clavándose en su hijo. «Yo te prometo que te salvaré, no importa el costo. No permitiré que te consuma esta oscuridad». Con una determinación renovada, extendió sus manos hacia la multitud. «Cada uno de ustedes debe unirse a mí. Nuestras almas son más fuertes juntos». Esa súplica hizo eco entre ellos, resonando como un grito de guerra. La incertidumbre comenzó a disiparse y la luz de Clara iluminó a los que la rodeaban. Sin embargo, el curandero, sintiendo el cambio en el aire, alzó su mano con furia. «¿Qué creen que están haciendo? La oscuridad no perdona a los rebeldes». En un instante las sombras violentas comenzaron a arremeter contra la multitud, absorbiendo a los más débiles y llenando el aire con sus lamentos. Clara, sintiendo la desolación, comprendió que ya no podía ser solo ella. Estaba claro que debía realizar un último sacrificio, no solo por Diego, sino por todos. Pero cada sacrificio lleva consigo no solo la pérdida, sino también la revelación. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos como un manto de muerte, Clara se enfrentó a la figura.
¿Qué verdad oculta en tus sombras temes que descubra?, preguntó con voz firme. La reacción del curandero fue instantánea. Sus ojos ardieron en un fuego oscuro, como si la pregunta hubiera golpeado un nervio sensible. La multitud retrocedió. El aire se volvió pesado con conocimiento no revelado. ¿Acaso había algo más que debían comprender para vencer al malevo? Su corazón latía con desesperación y anticipación. La verdad, tal vez, era más aterradora que la batalla que libraban. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo más se acercaba, una revelación que cambiaría el rumbo de todo. Antes de que pudiera formular otra pregunta, una risa siniestra retumbó y el curandero, de pronto, desapareció en una niebla oscura, dejando solo su risa como eco y una promesa de que la lucha estaba lejos de terminar. —¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? —murmuró alguien en la multitud, el pánico aumentando. Clara miró a su alrededor. La oscuridad pulsaba, vibrante y viva, y sintió que una nueva etapa del enfrentamiento comenzaba, teniendo que enfrentar no solo sus propios demonios, sino también una verdad que aún estaba oculta en las sombras. La amenaza no había hecho más que comenzar. Podrían descubrirla antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué precio podrían llegar a pagar no solo por la libertad, sino por la verdad? La noche se cerraba a su alrededor, y todo solo se había convertido en un adelanto de horrores inimaginables. Clara parpadeó, intentando enfocar su mente, mientras la niebla oscura se desvanecía lentamente. La risa del curandero aún resonaba en sus oídos, eco de una amenaza que la perseguiría eternamente. La multitud, ahora en un estado de confusión palpable, se miraba entre sí, como si buscaran respuestas en los ojos de los demás. El aire estaba impregnado de miedo y desconfianza. —¡No podemos quedarnos aquí parados! —gritó un joven, sus manos temblando al levantarse. —Él regresará y tenemos que estar listos. Sus palabras provocaron un murmullo de afirmación, pero Clara podía sentir que la determinación de la multitud se desvanecía como la niebla. Cada uno sabía que el curandero había levantado un velo, un muro entre ellos y la verdad. De repente Clara recordó. En su infancia, su abuela le había hablado de rituales antiguos que mantenían a raya a las fuerzas del mal. Esos rituales, el conocimiento está ahí, pero... Se le cortó la respiración al pensar en lo que significaría invocarlos. No tengo el poder suficiente y el precio puede ser alto, murmuró para sí misma. Pero una parte de ella sabía que había llegado el momento de actuar. Nosotros, los de esta aldea, hemos sido unidos por el miedo y la desesperación, pero también por la historia, continuó, sintiendo que una chispa de coraje la invadía. Si tenemos que enfrentarlo, debemos preparar un contraataque. Si existe poder en la oscuridad, también debe existir luz en nosotros. Las sombras parecían vibrar, respondiendo al desafío en su voz. El grupo empezó a murmurar, recuperando poco a poco la resolución. Clara miró a su alrededor y vio en su gente el resplandor de la lucha, pero también la fragilidad. Algunos ya estaban con las manos temblando, preguntándose si realmente podrían soportar el costo de lo que se avecinaba. Fue Ángela, una anciana sabia del pueblo, la que alzó la voz. No podemos ser nosotros quienes paguemos el precio por este mal. Si va a haber sacrificios, que no sea en vano. Necesitamos una conexión más fuerte con la historia, con lo que nuestros antepasados nos han enseñado. ¿Qué propones?, preguntó Clara, reconociendo un hilo de esperanza en las palabras de la anciana. Rituales, vinculaciones. Debemos realizar el rito de la luna llena en el claro del bosque. Allí podremos buscar su poder y fortalecer nuestro vínculo. Necesitamos conectarnos con aquellos que han luchado antes que nosotros, con el amor que nos une. La voz de Ángela resonaba con una fuerza que contrarrestaba la incertidumbre.
Con cada palabra de Ángela, el temor que las sombras imponían comenzaba a disiparse entre los presentes. El claro del bosque parecía un refugio a la vez que un campo de batalla. La mayoría contenía el aliento, esperando que Clara tomara la decisión final. «Así será», afirmó Clara, mientras el aire comenzaba a vibrar con una energía renovada. «Haremos el rito, pero debemos hacerlo como un solo pueblo. Unámonos en la luz, entrelazando nuestros corazones y nuestras almas». Vigilando cada rostro a su alrededor, Clara sintió que el poder de esa unidad era el arma que necesitaban. Sin embargo, la oscura presencia del curandero aún acechaba. Sabía que ese ritual no solo requeriría su fe, sino también un reconocimiento de las sombras mismos que los envolvían. Mientras las hojas crujían bajo sus pies al dirigirse al bosque, un viento frío recorrió el área, portador de un susurro. Algo se movía en la oscuridad, más allá de lo que sus ojos podían ver. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara, y por un instante sintió la mirada del curandero acechando desde las sombras que se alzaban. «¿Qué preparación necesitamos?», preguntó alguien, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «Necesitamos traer flores, hierbas y un objeto de amor, pero ¿podemos enfrentar la verdad de nuestras sombras? El precio puede ser más alto de lo que imaginamos», respondió Clara, sintiendo el miedo crecer nuevamente entre el grupo. Las miradas empezaron a desviarse, bajando la mirada al suelo como si cada uno temiera compartir los secretos guardados en su corazón. Clara sintió que la oscuridad se acercaba una vez más, una inquietante sombra de lo que estaba por venir. «Debemos enfrentarlo, cada uno llevando su verdad a la luz», instó Clara con fuerza. Pero justo cuando un sentimiento de unidad comenzaba a construirse, un escalofrío recorrió el ambiente. Una risa familiar resonó en el aire, y en un instante, la figura oscura del curandero se hizo visible nuevamente entre los árboles. ¿Realmente creen que pueden escapar de lo que son? Cada secreto y cada traición es parte de ustedes, y eso, mis queridos, es lo que más me agrada. Su voz retumbó, y la oscuridad comenzó a engullirlos una vez más, como si cada sombra del bosque estuviera dispuesta a reclamarlos. Clara sintió una nueva ola de terror. No es solo una batalla contra el mal, se trata de enfrentarnos a nosotros mismos. La oscuridad parecía reírse y la pregunta persistente resonaba en sus pensamientos. ¿Estarían listos para ellos mismos? Cuando la figura oscura se acercó un paso más, Clara supo que en sus manos sostenía el destino de todos. ¿Podrían encontrar el coraje para desentrañar sus secretos, o el curandero los llevaría al abismo? La noche apenas comenzaba, y el horror verdadero estaba a punto de revelarse. El viento soplaba con ferocidad, llevando consigo un murmullo de promesas antiguas y advertencias olvidadas. Clara sentía que, si la oscuridad pudiera hablar, le revelaría los secretos más oscuros de cada uno de ellos. El curandero, con su sonrisa burlona y sus ojos relampagueantes, parecía jugar con las vulnerabilidades del grupo como un gato con un ratón acobardado. «Lo que escondes es lo que te consume», dijo el curandero mientras se acercaba, sus palabras un veneno envolvente. «Las sombras en tu corazón son mi alimento, y pronto ni el amor ni la luz podrán protegerte». La multitud retrocedió, el terror grabado en sus rostros, Clara incluida. Las miradas se cruzaban y cada una parecía cargar el peso de la culpa y el miedo. En ese instante, comprendió que la lucha no solo era contra aquel hombre, sino también contra sus propios fantasmas. «¡Silencio!», gritó Clara, levantando las manos. La determinación chispeaba en sus ojos. «Si vamos a librar esta batalla, debemos hacerlo desde el corazón, sin más mentiras». Un silencio pesado se apoderó del lugar. El viento llevó consigo el eco de su voz.
Cada uno de nosotros ha contribuido a este mal y solo juntos podemos enfrentarlo. Hubo un leve susurro de asentimientos, pero algunos empezaron a apartar la mirada, avergonzados por secretos que temían confesar. La angustia en el aire era palpable, y el curandero sonrió. «Ven, ven, alza la voz pequeña, cuéntales a todos qué es lo que te atormenta». Clara tragó saliva. Recordó las sombras que nublaban sus recuerdos, las decisiones que había tomado que llevaron a la aldea a esa oscuridad. Era un miedo que la mantenía despierta por las noches, luchando con demonios internos que nunca le habían dado tregua. Pero, por el bien del pueblo, debía ser valiente. «No sé si puedo», empezó a decir, el rubor subiendo a sus mejillas, pero entonces miró a su alrededor. Cada rostro contemplaba el suyo, algunos llenos de expectativa, otros de temor, la mayoría de los cuales compartían su angustia. Yo fui quien rompió la tradición de nuestros antepasados. Desestimé los avisos de la abuela, permití que el comercio y la modernidad nos separaran de nuestras raíces. Lo hice por ambición, confesó Clara, la voz quebrándose pero aún fuerte. La presión de sus palabras pareció romper una barrera invisible. Algunos en la multitud comenzaron a recordar sus propias transgresiones. Alguien al fondo, luego otro, empezaron confesando. Los ecos de arrepentimiento resonaron con fuerza entre los árboles. Cada secreto liberado era como un pequeño destello de luz, luchando contra la opaca oscuridad que los rodeaba. Cada confesión unía a la aldea en un nuevo sentido de propósito. El curandero observaba, ahora con una ceja alzada y una mueca de decepción. Creen que sus verdades los salvarán. Las sombras son voraces. Nunca serán liberados de su abrazo. Clara apretó los puños, sintiendo un nuevo ánimo. La luz puede romper incluso las sombras más profundas. Debemos completar el rito, regresar a nuestras raíces, invocar el poder de nuestros ancestros. Así nos liberaremos de su sombra. Con esas palabras, el grupo se unió en un coro de afirmaciones. Clara sintió que la energía del lugar empezaba a cambiar, como si la oscuridad se estuviera dispersando a su alrededor. Sin embargo, el curandero no había pronunciado su última palabra. ¿Y si esa luz no es suficiente? ¿Qué pasará entonces? Su risa retumbó con eco en la noche. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en el bosque, como un recordatorio de que la noche también tenía secretos que revelar. Clara sintió una punzada de terror. Sabía que el tiempo corría y que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Debemos ir al claro», dijo, pero no pudo evitar mirar a sus espaldas. Era como si la oscuridad tuviera una vida propia, un eco de risas y lamentos que la perseguían. Aturdida, dio un paso hacia adelante, pero algo la detuvo. En la penumbra, un brillo la atrajo, y antes de que pudiera reaccionar, reconoció aquel objeto, un amuleto familiar que había perdido hace años. El curandero se movió en la oscuridad, y Clara supo que lo que había encontrado no era solo un objeto olvidado, sino una clave a un misterio mayor. «¿Qué significará esto?», murmuró para sí misma, justo cuando una voz familiar, vieja y quebrada, resonó en su mente. «Clara, no estás sola, nunca lo has estado». Mientras la luz de la luna se desvanecía, una nueva realidad se abría ante ella, y la pregunta retumbaba en su ser. ¿Estaba preparada para descubrir todo lo que había permanecido oculto, incluso en su propio corazón? La respuesta estaba cerca, y tal vez la oscuridad no se confiaría tan fácilmente. Una brisa helada hizo que Clara temblara. El amuleto en su mano parecía vibrar con una energía antigua, pulsando como si contuviera recuerdos olvidados. Su corazón latía desbocado mientras intentaba conectar los fragmentos de una historia que había creído enterrada. Sus pensamientos eran interrumpidos por los murmullos de la multitud, ahora inquieta.
Las sombras, que hasta hacía poco parecían inofensivas, se alzaban con una ferocidad inusitada. Los murmullos se convertían en quejas y llantos, como si cada confesión liberara a las criaturas que habían estado esperando en el oscurantismo. «No, no puede ser», gritó alguien en la parte trasera del grupo, su rostro pálido reflejando un terror palpable. Aquel grito fue el detonante. Los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores. El curandero, con su mueca burlona, se perdía en la oscuridad, como si fuera parte de ella. «Ven, las verdades son poderosas, pero eso no significa que no puedan volverse peligrosas para los que las revelan». Clara se sintió atrapada por un torrente de emociones. Las sombras comenzaban a moverse, a formar figuras en el fondo del bosque, danzando al ritmo de un lamento de seres que habían sido olvidados. Pero la voz en su mente, aquella que la había guiado, parecía hacerse más fuerte. «Confía en lo que has encontrado. Es tu vínculo, tu protección». «Clara, tienes que usarlo», gritó alguno en la multitud, pero su voz era apenas un susurro entre el caos. Sin embargo, al escuchar estas palabras, Clara comprendió que el amuleto no era solo una reliquia. Era un símbolo de su herencia, un recordatorio de que la fe en su pueblo podría ser la clave. Tomando aire profundamente, Clara cerró los ojos, sintiendo el peso del amuleto colgando de su cuello. «Todos, vengan, formen un círculo». La urgencia en su voz resonó, y muchos comenzaron a aproximarse, aunque otros titubearon, atrapados por el miedo. Las figuras en la penumbra se hacían más numerosas y el aire se sentía cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Clara sabía que su única opción era enfrentar a la sombra que se cernía sobre ellos, unirse a su pueblo y luchar con todo lo que tenían. «Debemos recordar quiénes somos, lo que hemos perdido. Nuestras raíces son más fuertes que cualquier hechizo que este ser pueda lanzar sobre nosotros», exclamó, sintiendo que sus palabras tejían un hilo de esperanza. El grupo empezó a unirse de las manos, formando una muralla humana. El curandero, inmóvil, observaba como si disfrutara del espectáculo. Pero su expresión había cambiado. Un destello de impotencia cruzó su mirada. «¿Creen que esto va a funcionar? ¿Que unidas con su memoria van a poder vencer la oscuridad?» Su risa era cada vez más desesperada. «Nuestras memorias son nuestras cadenas. No más. Este rincón de oscuridad no tendrá poder sobre nosotros nunca más». Clara empezó a recitar las palabras ancestrales que su abuela le había enseñado, cargadas de intenciones y ritos olvidados. La luz comenzó a brillar débilmente a su alrededor, como una pequeña fogata desafiando la tormenta. Clara abrió los ojos, y lo que vio la hizo estremecer. Las sombras se tambaleaban, comenzando a disiparse con cada palabra pronunciada. Pero, antes de que pudiera celebrar, algo gris y viscoso emergió del lugar donde la oscuridad había sido más densa. Era una figura envuelta en sombras, y su forma se alzaba por encima del grupo. Una risa burlona resonaba en el aire, interrumpiendo la desesperada despedida de los susurros de las almas olvidadas. El curandero había convocado algo más oscuro, algo que no estaban preparados para enfrentar. «Esto es solo el comienzo», gritó, su voz resonando como un trueno. «¿Están listos para descubrir qué hay detrás de sus verdades?» Clara dio un paso atrás, sintiendo que todo el cuidado y el valor podían no ser suficientes. Una nueva realidad surgía ante ellos, una que prometía revelaciones aterradoras. Mientras las sombras giraban y se retorcían a su alrededor, la pregunta latía fuerte: ¿quién caería en su búsqueda de la verdad? La noche prometía ser larga, y el verdadero enemigo apenas comenzaba a mostrarse. Clara no sabía si estaban listos, pero su corazón ardía con la necesidad de luchar. ¿Podrían resistir la tormenta que se avecinaba, o caerían en la oscuridad de los secretos que ahora se agitaban con furia? La tormenta alcanzó su clímax.
Clara sentía el aire enrarecido y opresivo, como si estuviera atrapada en una red de sombras que se alzaban alrededor de ella y de los demás. Aquella figura grotesca emergió de la niebla, formada por los miedos más profundos y los secretos más oscuros de la comunidad. El curandero sonrió con satisfacción, como un maestro que ha finalmente mostrado su obra maestra. ¿Listos para enfrentar su verdad?, susurró la criatura, su voz resonando en ecos distorsionados. Cada uno de los presentes tembló. Clara sintió que su corazón palpita desbocado. La unión de las manos que sostenía junto a su comunidad le daba poca tranquilidad. En ese momento se dio cuenta de que la única manera de deshacer los hilos de engaño era envolverlos en la luz de la verdad. ¡Juntos!, gritó, apretando los brazos de sus compañeros. ¡De pie! Esto no es solo un sacrificio, es un reclamo por nuestra historia. Cada uno de nosotros enfrenta su sombra. Nos unimos para que ya no sean más que ecos vacíos. Necesitamos recordar lo que realmente somos. Slowly, Clara comenzó a recitar el antiguo ritual. Las palabras brotaron de su boca como canto ancestral, resonando en cada rincón de la oscuridad. Pronto, otros se unieron a ella. Sus voces se entrelazaron, formando un canto de unidad y desafío. La figura oscura pareció tambalearse, agitada por la fuerza de la luz que comenzaba a surgir entre ellos. La risa burlona del curandero se convirtió en un grito lleno de furia. «No se equivoquen, ustedes alimentan mi poder. Cada sombra en su interior me hace más fuerte. ¿Acaso no lo ven? Nosotros somos más que solo sombras», respondió Clara, su voz resonando con fuerza. «Nuestras luces junto con nuestro amor son más brillantes que cualquier oscuridad». El monstruo, ahora más tangible, comenzó a desvanecerse. Las sombras a su alrededor, que antes se retorcían y rugían, parecían enredarse entre los muros invisibles que estaban creando. Era un enfrentamiento entre la esperanza y la desesperación. «Deja que la luz perdure», continuó Clara, concentrándose en cada miembro de la aldea, mirándolos a los ojos uno a uno. «Nuestros sacrificios valen la pena si elegimos la verdad y el amor. No podemos dejar que nuestras sombras nos conviertan en prisioneros». Con cada palabra, las sombras retrocedieron y la criatura empezó a desmoronarse. Pero el curandero no se daría por vencido tan fácilmente. Con un grito de desesperación, conjuró una tormenta de oscuridad, lanzando tentáculos de sombra hacia ellos, intentando separarlos. Clara, frente a la vorágine, recordó el poder que portaba, su amor por Diego, sus vecinos y su hogar. «¡No nos separes!», clamó, sintiéndose mejor con el apoyo que emanaba de cada uno de ellos. «Vengan, sujétense fuertemente». Y entonces sucedió algo mágico. Como si cada corazón latiera al unísono, formaron un poderoso halo de luz que irradiaba desde el centro de su círculo. Las sombras, incapaces de soportar ese fuego colectivo, comenzaron a desvanecerse hasta que su figura grotesca se disipó en el aire, llevándose consigo la tormenta de horror que había acechado a la aldea. El curandero, viendo que su dominio se desmoronaba, trató de aferrarse a lo que quedaba de su poder. Pero Clara se plantó firme y con un último grito lanzó las palabras finales del ritual. La luz se expandió, envolviendo a todos en su resplandor. El instante se volvió eterno. Cuando la luz se desvaneció, Clara abrió los ojos. Estaba en el claro del bosque, el aire fresco cortante contrastando con el calor que la envolvía. A su alrededor, sus vecinos se miraban unos a otros, desconcertados pero vivos. La presión y la oscuridad que habían sentido había desaparecido, dejando solamente un eco de sus verdades y un nuevo comienzo. «Lo hicimos», murmulló Clara. Su corazón latía con fuerza no solo de miedo, sino de esperanza. Habían enfrentado sus demonios, sus miedos y secretos. Habían salido victoriosos, unidos en la luz que siempre había estado dentro de ellos.
La aldea, ahora más fuerte que antes, se sintió ligera. Se abrazaron entre ellos, las lágrimas de alivio y alegría navegando por sus rostros. Sin embargo, sabían que el camino hacia la reconstrucción sería arduo, pero al menos estaban juntos. ¿Y el curandero?, preguntó uno de los hombres. Clara observó la oscuridad que había dejado el hombre en el bosque. Nunca habría un final completamente limpio cuando las sombras surgen de lo más profundo del corazón humano. Lo enfrentaremos cuando regrese, dijo Clara, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Pero ahora sabemos lo que somos capaces. La lucha no se habrá perdido si continuamos en la verdad. Debemos recordar siempre que juntos somos más fuertes. Mientras su comunidad comenzaba a reconstruirse y a sanar, Clara miró al firmamento, llenándose de esperanza sobre lo que vino después. Había enfrentado su mayor miedo, había encontrado la luz dentro de la oscuridad y emergido con amor. «Es hora de vivir de nuevo», susurró al viento mientras tomaba la mano de Diego, que sonreía a su lado. «Y esta vez lo haremos diferentes». Un nuevo capítulo comenzaba, uno que prometía paz, amor y la promesa de nunca olvidar. Sus historias de lucha serían la antorcha que mantendría viva la llama de la memoria. Y así, la aldea floreció con una nueva vida. Las sombras nunca se irían por completo, pero su luz siempre estaría lista para desafiarlas. Ahora, mientras te despides de esta historia intensa, te invito a suscribirte a nuestro canal para más relatos cautivadores. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrarnos tu apoyo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben vivir esta historia. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital para que sigamos trayendo historias como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.